muy buenos días a toda la iglesia del Señor que se congrega en todas las regiones de este planeta. Hoy la dulce presencia de Dios se encuentra en el municipio de Santa Rosa de Cabal, departamento de Risaralda, en un lugar muy bello. Yo creo que ahí pueden apreciar donde el Señor nos ha dispuesto un espacio para descansar, para tener comunión con Él. Y desde aquí nosotros vamos a compartir con ustedes acerca de las bellezas, de la riqueza, de la palabra de Dios, que hacemos cada 8 días con una sola intención, con la única intención de seguir siendo edificados en las riquezas de su palabra, para seguir conociendo como fuimos conocidos, para que sigamos comprendiendo a qué el Señor nos ha llamado, cuál es la razón por la cual vinimos a existencia, y para poder seguir siendo enriquecidos y nutridos con esta palabra que es la que transforma las vidas de los seres humanos. Bueno, saludamos por aquí a las personas que se van conectando. Mara Cecilia, Ceci hermosa, bienvenida a este espacio. Cecilia es la perla del Pacífico. Es una amada hija de Dios que Dios nos ha permitido y nos ha dado el privilegio de discipular. Y bueno, Ceci, bienvenida a este espacio y a todos los que se seguirán sumando en este día tan especial que el Señor nos ha concedido. Bueno, yo quiero empezar para dar este saludo con una reflexión y con un llamado a que revisemos lo que el Señor nos ha dejado escrito en su palabra, y para ello quiero que por favor vamos a la carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 9. Quiero que nos fijemos bien en ese versículo, porque allí hay un secreto profundo y hermoso que el apóstol Pablo compartió con la iglesia de Corinto en aquella época, y que hoy el Señor nos ha inquietado a que revisemos nuevamente. ¿Sabes, mi amado, mi amada, que es menester, es necesario que nosotros como hijos de Dios permanentemente estemos revisando aquello que quedó consignado en las Escrituras y que Dios dejó para la eternidad? Porque son principios, son verdades eternas, que si las mantenemos vivas, refrescadas en nuestra memoria y en nuestro entendimiento, seguramente conducirán nuestros pasos en el día a día, para que cada día que tú y yo vivamos en esta existencia humana podamos tener claridad y podamos estar seguros de que cada paso que estamos dando lo estamos dando bajo la dirección del Espíritu Santo y en consonancia con un plan que Dios trazó para ti y para mí desde antes de la fundación del mundo, que está enmarcado dentro de un gran propósito eterno. Entonces, volviendo al versículo, bueno, para todos no es ajeno quién es el apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo, como perito arquitecto de la iglesia del Señor, a él se le fueron revelados unos planos de construcción, de edificación de la iglesia. Cuando hablo de planos y hablo de edificación de la iglesia,
me estoy refiriendo al plano espiritual. Recordemos que la iglesia es un edificio, es una ciudad, si lo queremos ver también así, es una ciudad que Dios está edificando. Y esos planos y esos cimientos de esa ciudad, Dios empezó a entregárselos al apóstol Pablo. Entonces el apóstol Pablo recibió las instrucciones como en otrora las recibió Noé y construyó un arca. En el nuevo pacto, después de la cruz, Dios llamó al apóstol Pablo, se le presentó claramente y le entregó una misión. Pero al entregarle la misión a Pablo, también le entregó instrucciones. Unas instrucciones que son los planos de la edificación de la iglesia de Dios. Y dentro de esos planos, él empezó a edificar iglesia de Dios espiritual, no a edificar templos, no a edificar locales, a edificar la iglesia de Dios, de la cual tú y yo somos parte. Entonces, dentro de todo ese ejercicio de edificación, hay instrucciones claras, hay verdades profundas que tú y yo como hijos de Dios necesitamos estar revisando. No es suficiente con este encuentro que Dios nos permite tener cada 8 días. No es suficiente con que tengamos nosotros una charla esporádicamente. No es suficiente. Tú y yo, como hijos de Dios, necesitamos ser conscientes que en nuestra cotidianidad, en el día a día, debes disponer tiempo para lo que es esencial. Ahora yo te pregunto, ¿no será esencial como el comer cada día, que tú destines un momento para que interiormente tú puedas, en una comunión con el Señor, poder entender esas instrucciones para tu diario vivir? Diario vivir que te conducirán definitivamente a que tú alcances el propósito por el cual Dios te llamó. Quiero invitarte a que vayas conmigo y vamos a leer este versículo. Es un versículo pequeño que tiene una verdad muy profunda. Sobre este versículo podríamos hacer una asignatura completa. Podríamos hacer una enseñanza de muchos días, pero guarda una profundidad como todo lo que Dios hizo y sigue haciendo. Primera de Corintios 1:9 dice así: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Bueno, es un versículo corto, es un versículo que no puede leerse y seguir de corrido. Es un versículo que tiene unos detalles profundos que quiero que compartamos y que seguramente se me quedará mucho, pero hoy quiero llamarte la atención sobre algo. Primero, Dios te llamó. Tú alcanzas a comprender lo que significa que el Dios Todopoderoso
eterno, majestuoso, que todo lo hizo. Mira a tu alrededor. Yo miro aquí donde me encuentro. Hay una naturaleza bellísima. Escucho el sonido del río que está aquí abajo. Escucho las aves. Respiro un aire que me permite vivir. Veo toda esta vegetación, toda tan hermosa, tantas especies. Y todo eso fue pensado y fue obra de nuestro Dios Todopoderoso. Cuando observo la fragilidad de este planeta en una inmensidad de un universo, constituido por miles de millones de constelaciones, de estrellas, de otros planetas, de otras galaxias, otros soles diferentes al nuestro, y nosotros un punto en el infinito que es este planeta, y dentro de este planeta tú y yo, hijos de ese ser maravilloso y omnipotente que desplegó todo su poder en toda esta creación hasta donde alcanzamos a verla, porque creo que es más lo que desconocemos que lo que conocemos. Ese Dios te llamó. Solo esto no te hace sentir y experimentar un honor y un privilegio que no tiene comparación alguna. Solo el hecho de que Dios te llamó a ti, te llamó, te conoce y te llamó para algo maravilloso. No te llamó para sufrir, no te llamó para que fueras insignificante, no te llamó para que tuvieras una vida exagerada. Te llamó para lo que sigue en el versículo. Sigamos juntos. Dice, por el cual fuisteis llamados a. ¿A qué nos llamó? Ahí está. Léelo, por favor. Fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. El Padre, el Creador, el Padre y el Hijo que se metió en un cuerpo llamado Jesús y que vino a esta tierra, ese Hijo dentro de Jesús, porque es espiritual, Jesús era el cuerpo, el Hijo es Cristo. Él y el Padre uno son. Ahora, el versículo dice, el Señor a través de Pablo, fuimos llamados por el Dios Todopoderoso. Fuimos llamados a una comunión con su Hijo. Y aquí es donde merece la pena detenernos y comprender la profundidad de lo que se está diciendo. El hecho de que tú y yo fuéramos llamados por el Dios omnipotente es ya un privilegio gigante. Pero a lo que nos llamó es todavía más grandioso. ¿Por qué razón? Porque Él te llamó no para que tuvieras una profesión, eso hace parte de lo que tenías que hacer si eres profesional y si tuviste ese privilegio. Él te llamó no para que fueras una madre de familia, eso es una tarea dentro de ese llamado. Él te llamó no para que fueras el gerente de una empresa, eso es parte de la tarea dentro del llamado. Él te llamó a algo mucho más grande, mucho más majestuoso.
mucho más representativo. Te llamó a que tuvieras comunión con su Hijo. ¿Qué significa esto? Vamos a hablar de la palabra comunión. Comunión viene, no recuerdo si es griego o latín, que significa koinonía. La palabra koinonía significa una compenetración donde hay una interrelación mutua. O sea, hay un mutualismo. Voy a tratar de explicar la palabra mutualismo desde lo que conozco muy bien en la biología. Existen diferentes organismos en todo este planeta que para poder vivir necesitan de otro y el otro viceversa. Hay relaciones en el mundo biológico donde un organismo se beneficia de otro. Esto se llama parasitismo. Cuando tú tienes un parásito en tu cuerpo, ese parásito lo que hace es aprovecharse de ti, pero tú no recibes nada a cambio. Al contrario, puedes recibir cosas que no queremos tener. Eso es una relación entre dos. Pero el mutualismo es una interrelación donde este individuo necesita de necesita algo de algo que este le da, pero este también necesita lo que este tiene y este se la entrega. Entonces, ambos viven gracias a la existencia del otro. Eso es un mutualismo. Y en el mundo natural hay muchos ejemplos de mutualismo, como koinonía, comunión, ¿sí? Por ejemplo, en las profundidades del mar hay unos animales que viven pegaditos a otros. Esos que están pegaditos no pueden vivir solos porque se mueren de hambre. Entonces, todo lo que come el grande beneficia al que está ahí pegadito. Y el grande, en contraprestación, ¿qué recibe? El que está pegadito le limpia los excesos de comida para que no se vaya a enfermar. Entonces, uno depende del otro y viceversa. Esto se llama una interrelación donde hay una dependencia del uno con el otro. Muy bien. Cuando el apóstol Pablo dice, fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, quiere decir que tú naciste porque Él te llamó. Te dio un cuerpo. A través de tu mamá y tu papá, Él te dio un cuerpo. Pero su esencia le pertenece a Dios. Tú eres hijo de Dios. Biológicamente eres hijo de tu mamá y tu papá, pero espiritualmente eres hijo de Dios. Muy bien, entonces Él te llamó y te trajo existencia. Ahora, ya que tú existes, que tienes un espíritu que tiene un padre y que tienes un cuerpo que tiene dos padres, entonces debes desarrollar, conocer a Cristo para que puedas de manera consciente desarrollar tu comunión con Cristo, con el Hijo, porque para eso fue que te llamaron.
Cuando un hijo de Dios comprende esa realidad, entonces, ¿cuál es la consecuencia? Si cada día tu comunión con el Hijo, porque para eso te llamaron, esa comunión con el Hijo a ti te garantiza que cada día de tu vida, cada paso que des, lo harás de acuerdo con un plan que el Padre trazó para ti, dentro de su propósito eterno. Yo no sé, le pido al Señor que tú logres comprender esta realidad. Yo necesito comprenderla cada día más. Necesito que mi comunión con el Hijo cada día se fortalezca. Y para que cada día se fortalezca, yo solo necesito una cosa: conocerlo. Tú no puedes tener comunión con alguien que no conoces. No puedes desarrollar una interrelación, un mutualismo con alguien que medianamente conoces, con alguien que no forma parte de ti racionalmente, porque Dios está dentro de ti. Eso es una realidad. Tú eres hijo y tú no estás como un accidente, no llegaste a vivir por un accidente. Pero si tú no conoces al que portas, si tú no conoces la realidad de Cristo en tu vida, no podrás desarrollar una comunión con el Hijo. Siendo que para esto es que Él te llamó. Para esto Dios te llamó a ti. Nuestra comunión con el Hijo nos garantiza. ¿Tú sabes lo que significa una garantía? Una garantía es una certeza. Cuando a ti te dan garantía sobre algo que tú compraste, si ese algo está defectuoso, tú tienes la tranquilidad de que te lo van a reponer porque hay una garantía firmada. Tú tienes la garantía, si desarrollas la comunión con el Hijo, que tu vida irá de acuerdo con un plan que trazó el Padre cuando te llamó. ¿No crees que necesitamos de verdad desarrollar esta comunión? Y para desarrollarla tenemos que conocerla. Cuando nos acercamos a la Escritura como lo estamos haciendo en esta mañana, nos acercamos a leer una verdad profunda, majestuosa. Piensa solo en Dios Todopoderoso, Omnipotente. Ese Dios te llamó. Y te llamó para que tuvieras comunión. Hay un plan trazado, mis amados, hay un plan trazado. No te lo pierdas. No desgastes tu vida en cosas que no valen la pena. Ubica tu mente. Ubica tu mente. Ese es un ejercicio que tú tienes que hacer. Dios no lo va a hacer por ti.
Ubica tu mente en lo que es esencial, en lo que merece nuestro tiempo y nuestra atención. Ubica tu mente en lo que es divino. No desperdicies tu tiempo en lo que no vale la pena, en lo que te retrasa. Si Él nos llamó a una comunión con su Hijo, pongamos todo nuestro esfuerzo, primero por conocerlo y segundo, porque al conocerlo, definitivamente no hay manera de que no nos enamoremos de Él y no dispongamos nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestro talento, para que nuestra vida refleje que el Hijo y tú, que el Hijo y yo tenemos comunión. ¿Sabes que eso se nota? Se nota mucho. Se nota en nuestros gestos, se nota en nuestra manera de hablar, se nota en nuestras relaciones familiares, se nota en nuestras relaciones laborales, se nota en todo. La comunión con el Hijo nos trae plenitud, una plenitud que no se experimenta absolutamente con nada más. Tú puedes alcanzar muchas cosas porque el diseño de Dios para el hombre permite que el hombre desarrolle capacidades intelectuales, musicales, gerenciales. Ese es el diseño de Dios. ¿No te parece maravilloso? O sea, cuando Él te llamó y te trajo a existencia, Dios puso en ti una capacidad que solo tú tienes. Dios puso en ti un paquete completo de herramientas para que desarrollaras mientras tengas el privilegio de la vida. Pero eso es solamente una parte del proceso y de la tarea. Lo cierto es que a lo que Él te llamó, como lo estamos leyendo aquí, que afirma el apóstol Pablo, Él te llamó a la comunión con su Hijo. Y la comunión con su Hijo es algo que se cultiva todos los días, todo el tiempo. En medio de tu cotidianidad, en medio de mi cotidianidad y la cantidad de cosas que seguramente tú y yo tenemos que hacer en medio de toda esa cotidianidad, la comunión con el Hijo es vital para nosotros, los hijos. Para aquellos que viven a espaldas de esta realidad, que no la conocen, seguramente no es una prioridad, porque no la comprenden. Ahí es donde tú y yo tenemos una misión, y es la proclamación de este maravilloso Evangelio. El Evangelio, mis amados hermanos, es fácil de proclamar cuando tú y yo conocemos al Hijo y tenemos comunión con Él. ¿Por qué? Porque es una tarea natural. Es natural. No tiene horario, no tiene un plan estratégico para desarrollarse. No. Es tu vida misma la que manifiesta un Cristo que es real. Y si tú experimentas esa plenitud,
al cultivar tu comunión con el Hijo, entonces necesariamente en cualquier conversación, en cualquier actividad donde te encuentres y existan personas que aún no comprenden ni entienden, muy seguramente de manera natural tú podrás compartir aquellas cosas que para ti son esenciales y que han transformado tu vida y te han permitido llegar a personas, a sitios, a circunstancias que seguramente sin tener estas claridades no habrías alcanzado. La humanidad entera busca respuestas y las busca en todas partes. Las busca en experiencias extrasensoriales, las busca en la religión, las busca en la psicología, pero la respuesta única para todo esto es la comunión con el Hijo. Porque como lo dice el apóstol Pablo, y voy a leerlo nuevamente, Primera de Corintios capítulo 1 versículo 9, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fuimos llamados por un Dios omnipotente. ¿Tú no crees que tú eres como muy importante? Que un Dios todopoderoso decida llamarte. Tú y yo fuimos llamados por Él, pero fuimos llamados para una tarea. ¿Cuál tarea? La comunión con su Hijo. Para eso es que existimos, mis amados. Si hacemos esto, si nos esforzamos en lo que nos corresponde, en separar el tiempo, en instruirnos en conocerlo a Él, en desarrollar esa comunión con Él, entonces todo lo demás tendrá que armonizarse. No que no vengan situaciones difíciles, no. Son parte del ejercicio. Las situaciones difíciles en la vida son parte del ejercicio y del entrenamiento. Pablo lo dice, pastor, si usted me ayuda a buscarlo, por favor. Cuando Pablo habla acerca de que estamos en una carrera, estamos preparándonos, ¿sí? Y que los deportistas se abstienen de muchas cosas, se esfuerzan para correr esa carrera, porque es la única manera de poder llegar a la meta y alcanzar el objetivo que se trazó. ¿Cuál es el objetivo que tú y yo nos trazamos? O más bien, el que el Padre trazó para nosotros, que tuviéramos comunión con su Hijo. Ese es el objetivo. Entonces, si esa es la meta y ese es el objetivo, yo tengo que hacer un acomodo en mi cotidianidad para sacarle el tiempo a estas cosas que son fundamentales, como el comer. Tú no puedes dejar de comer en un día porque te debilitas, te puedes enfermar, tu estómago no lo resiste, te impulsa
aquí tienes que buscar algo para comer. Igual. Y eso es 3 veces a la semana. No, es todos los días. Ahora, lo que Dios demanda, ¿qué es esto? Que tengamos comunión con su Hijo. Tú de manera consciente debes saber que no puede pasar un día, no puede pasar, mis amados, no puede pasar un día sin que tú, o en la mañana, a la hora que tú quieras, como quieras hacerlo, donde quiera que te encuentres, tú seas consciente y digas un momento, Padre, gracias. Instrúyeme. Padre, necesito tu dirección. Padre, simplemente estoy agradecida. Padre, no sé, cualquiera que sea la situación de tu cotidianidad, siendo conscientes que el Padre envió a su Hijo, el Hijo habitó entre nosotros, el Hijo mostró cómo un hijo tiene comunión con su Padre y es obediente hasta el fin. Nosotros tenemos el tremendo privilegio, después de la cruz, en que Jesucristo, el Hijo, y nosotros estamos igual en posicionamiento delante del Padre. ¿Comprendes eso? Por gracia, por pura gracia, Dios, en su plan eterno, nos puso al mismo nivel de su Hijo, en herencia, en riquezas. Eso es maravilloso, mis amados. Es maravilloso poderlo comprender. Y al comprenderlo, poderlo vivir. Por eso, tu comunión con el Hijo, es vital. Y es vital cada día. No en un ritual de oración, no, sino en una comunión, por lo cual seguramente tú vas a expresar o gratitud, o una ayuda, o una inspiración, o una iluminación, no sé, lo que sea que estés viviendo, pero tú tienes la posibilidad de tener comunión con el Hijo todos los días, a cualquier hora, en cualquier instante, bajo cualquier situación. Es un privilegio que por gracia Dios nos entregó. No lo desaproveches. Que tu meta, así como cada día te levantas al baño y te bañas y luego vas, desayunas, que cada día eso haga parte de tu diario vivir, la comunión con el Hijo. Y si no sabes cómo tener comunión con Él, solo dile, porque lo que sí es cierto es que puedes tenerla. No te sientas menos, no te sientas culpable si has cometido algún error. No, porque hubo un sacrificio que te hizo acepto cuando hay un corazón rendido y cuando hay un corazón que demanda, que quiere la comunión con el Hijo. Solo dile, no sé cómo tener comunión contigo. Espíritu Santo, tú eres mi ayudador. Ayúdame a enfrentar cada día, Espíritu Santo. Gracias, Cristo, por habitar en mí, señalarme la ruta cada día. Como tú quieras, en el lenguaje que tú quieras usar, pero que tu corazón realmente anhele
tener esa comunión con el Hijo, porque de esa comunión se van a derivar decisiones, decisiones que marcarán la ruta de tu vida. El pastor aquí me acaba de encontrar, esto está en Primera de Corintios 9, capítulo 9, versículo 24, en relación con lo que debemos hacer, que es a lo que estamos nosotros llamados. El apóstol Pablo dice así, me parece que nos ayuda a comprender un poquito más. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Esto lo está equiparando a una carrera atlética en un estadio. Entonces, todos los deportistas, competidores que se prepararon para esa competencia, corren, pero solo uno se lleva el premio, el que llega primero. Lo que él nos dice es, corran de tal manera que lo obtengan. ¿Que obtengamos qué? ¿Corramos qué para obtener qué? Cuando él habla de correr de tal manera que lo obtengamos, es que cada día de tu vida haz lo que tengas que hacer para que puedas incentivar, madurar, crecer en tu comunión con el Hijo. Obtén eso, esfuérzate en eso cada día. Sigue diciendo en el versículo 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, o sea, algo humano, natural. Pero nosotros, una incorruptible. Quiero que por un momento te concentres en esto que te voy a decir. Imagínate tú. Si quieres cerrar los ojos, lo puedes hacer. Imagínate tú cómo serías, cómo sería tu vida si cada día tú desarrollas una comunión creciente con el Hijo. ¿Cómo serías tú? ¿Cómo sería tu vida? ¿Cómo serían las relaciones tuyas con todos los que te rodean? ¿Cómo estaría tu salud? ¿Cómo estarían tus finanzas? ¿Cómo estaría tu relación familiar con tus hijos, con tus nietos, abuelos, primos, parientes? ¿Cómo sería? ¿Ya te viste? Esa es la meta. Esa es la corona. Esa es la carrera que estamos llamados a correr. No para recibir un premio natural, sino para disfrutar de esas riquezas que el Padre predestinó para sus hijos, entre los cuales estamos tú y yo. No sé cuál sea tu situación, pero Dios sí la conoce. Vuelve en ti
si has cultivado poco tu comunión con el Hijo, que hoy sea un día para tomar una decisión. La decisión más importante, después de haberlo conocido, es permanecer en Él. Y no podemos permanecer en Cristo a menos que tengamos comunión con el Hijo, con Cristo. No se puede permanecer. Él permanece fiel. Y que no nos tenga que pasar la vida, los meses, los años, los días, para que puedas tomar la decisión de permanecer en Él, en la comunión con el Hijo. Eso es permanecer en Él, porque ciertamente Él permanece en ti. Pero el que Él permanezca en ti no te da la garantía de que tú puedas desarrollar en esta tierra aquello por el cual fuiste llamados. Porque así como lo dice Pablo, aquí en 1 Corintios 9:24, todo aquel que lucha, o sea, todo aquel que corre la carrera, de todo se abstiene. Ahora, ¿de qué tienes tú y yo, que tenemos tú y yo que abstenernos? ¿De qué? Medítalo. A lo mejor yo tengo que abstenerme de hacer algunas cosas que me consumen tiempo para invertirlas en lo que realmente soy llamada a tener. A lo mejor me tengo que abstener de eso. ¿Tú de qué te tienes que abstener? De confesar cosas que no te edifican a ti ni a nadie. O de comer cosas que tú sabes que no te van a aprovechar ni te caen bien. Porque tienes que ser un buen administrador de ese cuerpo que te dieron para manifestar a Cristo. O a lo mejor me tengo que abstener de pensar mal de otras personas. No tengo el derecho de hacer eso. O a lo mejor me tengo que abstener de estar derrochando mis finanzas sin pensar qué es lo que realmente necesito, sino que voy gastando de manera desmedida y me meto en cuanta deuda, sin pensar antes, sin hacer un presupuesto, sin tener claro si puedo o no pagar. Yo me tengo que abstener de eso. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, los deportistas, a la verdad, para recibir una corona corruptible. ¿De qué se tiene que abstener un deportista? Te lo voy a decir. Tengo un hijo deportista. Se abstiene de trasnochar, se abstiene de tomar licor, se abstiene de comer comida chatarra, se abstiene de introducirle a su cuerpo grasas, se abstiene de introducirle a su cuerpo azúcares. De todo eso se abstiene. ¿Para qué? Para alcanzar una fisonomía física para unas competencias. Además, porque le gusta. De todo eso se abstiene. Entonces, tú y yo, haz una lista de aquellas cosas para que seas consciente de que tienes que esforzarte. Pablo decía, esfuércense en la gracia. Esfuércense.
pero es tampoco lo que tenemos que hacer en comparación con lo mucho, lo sobreabundante que recibimos. Que la pregunta es, ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué no nos entrenamos en tener clara la ruta y como hijos maduros tomar las decisiones que tenemos que tomar para que nuestra comunión con el Hijo, a lo cual nos llamó el Padre, pueda ser una realidad? Esforcémonos, mis amados, esforcémonos. Termina diciendo el apóstol Pablo en el versículo 26. Así que yo, o sea, Pablo, así que yo de esta manera corro, o sea, yo de esta manera decido administrar mi vida. No como a la aventura. A ver qué pasa. No, a la aventura no, mis amados. Sin una ruta clara, no. Sin una administración clara, no. No tomes decisiones a la aventura, sin pensar, sin revisar si debes o no hacerlo. Así que yo, ahora dilo tú, así que yo de esta manera decido vivir. Pablo lo dice así que yo de esta manera corro. No como a la aventura. De esta manera peleo. No es una pelea física, no. De esta manera yo me esfuerzo. Es una pelea contigo, con nadie más, contigo. De esta manera peleo. No como quien golpea al aire, sino a la loca, sino que golpeo mi cuerpo, no latigazos, no. Él está utilizando un lenguaje figurativo para darnos a entender una verdad espiritual, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. O sea, tu cuerpo y el mío me van a obedecer. Golpear el cuerpo significa que tu humanidad no va a operar a la loca en las emociones. Significa que tu espíritu, tu Hijo de Dios, espíritu, vas a gobernar y administrar tu humanidad. Golpeo mi cuerpo, decía Pablo, o sea, lo someto. Este cuerpo no me va a llevar a hacer cosas que yo no haya en mi comunión con el Hijo determinado si son o no son, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¡Wow! ¿Qué está queriendo decir Pablo acá? Fueron muchas las enseñanzas que Pablo habló a la iglesia. Y en este caso le está escribiendo a la iglesia en Corinto. Seguramente les dijo muchas cosas. Si leemos de allá para atrás, todo lo que él recomendó que se hiciera. Entonces él está diciendo, yo mismo me pongo en servidumbre, someto mi cuerpo, o sea, todos los impulsos que a ti y a mí nos llegan todo el tiempo.
porque hay un alma que tiene que ser renovada. Si el alma no es renovada, te estará enviando mensajes a diestra y siniestra para que vivas a la aventura. Y con base en eso, sufrir las consecuencias de lo que significa vivir sin control, sin una buena administración, en todos los sentidos, mis amados, en todos los sentidos. Ahora, Pablo decía, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Por qué lo pone en servidumbre? Porque si no lo hace, todo lo que él enseñó y predicó, él iba a ser sujeto de decepción porque no lo cumplía en su propia vida. Y sobre estas cosas hemos hablado bastante. No tiene sentido hablar retóricamente y coger porciones de la Escritura y hablarlas a una congregación, a unos hermanos, enseñarlas en un discipulado. Créanme que es la parte más fácil. Cualquier persona que tenga un poquito de oratoria lo puede hacer. Y seguramente lo puede hacer mejor que nosotros. Muchísimo mejor. Pero que todo eso que se enseña y se predica, quien lo hace, sea una expresión real de eso que se dice, ahí es donde está la realidad de ser hijo de Dios, que se va a transmitir de acuerdo con la comunión que tengamos con el Hijo. Si tenemos una comunión activa y creciente con el Hijo, muy seguramente nuestras vidas serán un reflejo de integridad, no solo de retórica, de discurso, de palabras bonitas, de manejo de las emociones de la gente. Eso lo puede hacer un motivador profesional. Y hay bastantes. Pero que eso sea una realidad expresada, ahí es donde nosotros vamos a poder conocer quién realmente desarrolla comunión con el Hijo. Para decir, este es mejor que este, no. Para poder nosotros ser testigos de que la comunión con el Hijo puede llevarnos a una expresión de las realidades de Cristo, eternas, que todo ser humano puede y necesita tener. Entonces, mis amados, yo creo que me tomé toda la hora. Mi esposo me está mirando. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad de compartir esta verdad tan maravillosa, que es una verdad primeramente para mí. Nosotros, los que tenemos el privilegio y el llamado para ser ministros de Dios, que primero es un privilegio, pero también es una tremenda responsabilidad, somos los primeros que tenemos que ser impactados con el mensaje que Él pone para que nosotros hablemos. Así que le doy muchas gracias al Señor por esta oportunidad, por la vida de todos ustedes allá, quienes se conectaron a través de este espacio, y declarar que el Espíritu Santo los lleva, los cautiva, los conduce a una real comunión con el Hijo, porque para eso es que tú y yo fuimos llamados. Un abrazo, mis amados, nos vemos en la próxima emisión de este espacio. Saludos y prontamente
estaremos en el Megacem para encontrarnos ya personalmente y darnos un abrazo. Bendecidos.